justamente aprendemos varios puntos sobre el código noájida, desde el final de la parte de la Torá que leímos la semana pasada, la Parashá Noaj, y el comienzo de la parte de esta semana, que es Lej Lejá, encontramos varias cosas. Por ejemplo, al final de la porción de la semana pasada fuimos introducidos a Abraham. Ahí justamente al final aparece Abraham en la Parashá Noaj. Más tarde Dios lo llamó Abraham. Desde la primera parte de la explicación de Rashi sobre Génesis o Bereshit 11:32, nos enteramos de que las generaciones después de la inundación asumieron la obligación, los niños, desde niños, honrar a sus padres. Aunque justamente esto no es un precepto que aparece dentro de los 7 preceptos universales. Sin embargo, es un precepto que los gentiles, los noágidas, tenemos que cumplir: honrar padre y madre. Obviamente se desprende de la lógica racional, de aquellos mandamientos que son lógicos. Entonces, obviamente que también aplica este precepto de honrar padre y madre. Justamente a qué viene esto. Rashi explica que justamente cuando fallece Terah, que es el papá de Abraham, aquí vemos, curiosamente, que justamente se oculta, digamos, la línea de Terah, se oculta porque la gente sería crítica hacia Abraham por dejar a su anciano padre Terah en Harán. Es como que no se habla del tema, se deja allí y se ve que justamente Abraham sigue su camino y deja a su padre. Justamente vemos que esto no fue una decisión de Abraham. Abraham no fue la decisión de él dejar a su padre, sino que fue un mandamiento, una instrucción de Dios. Él tenía que dejar a su casa, dejar a su parentela, dejar a su padre y seguir su camino y a donde él lo iba a conducir. Por lo tanto, él tuvo que obedecer al Eterno en ese momento, y es una situación obviamente excepcional. Obviamente porque había un plan divino detrás de esta situación. Justamente con respecto al tema de honrar a los padres, que es muy importante destacar, que es un precepto al que tiene que obedecer, el Noágida, justamente en el libro El Código Divino, del Rabino Weiner, en la parte 1, capítulo 3, se cita una charla del Rebbe de Lubavitch, que dice que es posible honrar a los padres, digamos así, que es una obligación intelectual, de la persona, del Noágida, obedecer a los padres. Ahí se desprende, como dije, del razonamiento. Como por ejemplo lo que es la sedaká, que la sedaká se entiende no como limosna, no como caridad, sino que se entiende como justicia social. Hacer justicia social, ayudar al prójimo, al necesitado, es también, si bien no está dentro de los 7 preceptos universales, es un precepto más también que se desprende de la lógica, ¿no? Y justamente son necesarias, estos preceptos son todos necesarios para el establecimiento de una sociedad adecuada, en donde haya leyes adecuadas también, que también tiene que ver con el 7º precepto, leyes de justicia. Obviamente, sin embargo, es obvio que un gentil está prohibido, obviamente, avergonzar a sus padres. Una de las cosas que se pueden llegar a decir de lo que significa honrar a los padres, al padre y madre, no deshonrarlos, no avergonzarlos, ya que está en contra del respeto humano lógico. Como podemos ver en la historia, por ejemplo, de Ham, que el hijo de Noah, que lo deshonró a su padre. Ham fue aquel que deshonró a su padre, después Noah maldijo a su nieto, el hijo de Ham, Enam. También Ham tuvo una parte muy fea, le tocó por algo muy feo, muy terrible que hizo, que no se sabe perfectamente qué fue, pero se sugieren algunas ideas bastante horribles, pero que puede haber sido, por lo cual recibió la reprimenda y esta maldición, digamos, de su padre, pero que justamente vemos que Ham le faltó el respeto a su padre y lo avergonzó, porque había visto su desnudez, ¿no? Entonces aquí vemos que realmente es algo incorrecto, es algo que es condenable. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, como noágidas, también el precepto de honrar padre y madre, de no avergonzarlos, de ninguna manera, que justamente se nos dice que es muy importante dar un honor especial y ser amable con los padres y también con los abuelos. Como ya hemos estudiado, seguramente han escuchado ustedes los estudios que hemos dado de la Parashá Noaj, Noaj se destacó de los anteriores porque no solamente él atendía a sus padres, también atendía a sus abuelos.
¿Mm? O sea, sus abuelos también son, en cierta manera, sus padres. Son como nuestros padres, pero obviamente nuestro deber directo es con nuestros padres, después con nuestros abuelos, pero también obviamente tiene que ser así. Entonces, las siguientes cosas que vamos a nombrar son algunas de las formas de la conducta moral en el respeto que debemos como noágidas a nuestro padre y nuestra madre, que nos enseña la Torá. Uno debería siempre ponerse de pie o sentarse, ponerse de pie o no sentarse en los lugares que están establecidos para nuestros padres, no ocupar su lugar en ninguna forma, en ninguna manera, no tratar de ocupar su lugar, siempre darle el lugar que le corresponde, un lugar elevado, respetarlo, ponerse de pie significa siempre respetarlo y dirigirse a ellos con respeto, no discutir con ellos, no contradecirlos, en ningún momento, en lo que respecta obviamente a los asuntos comunes de la vida. Con respecto a los preceptos y principios básicos de la Torá, una persona que sabe que está en lo correcto debe, sin embargo, guardarse de caer en acalorados argumentos, en peleas, en discusiones, en debates con sus padres. Y tener en cuenta siempre que una amable respuesta aparta la ira, pero una palabra dura, angustiosa, despierta obviamente el enojo de los padres. Y no hay que causarle este tipo de sensaciones a nuestros padres. Una persona no debe llamar a ninguno de sus padres por sus nombres. O sea, por ejemplo, si mi padre se llama Juan Carlos, yo no le puedo llamar a él Juan Carlos, sino llamarlo con un término respetuoso, padre, o papá, según como se acostumbre en la sociedad donde estamos, ¿no? Pero siempre en un término respetuoso, nunca común, poniéndolo al mismo nivel que nosotros. Uno también debe honrar a sus padres con palabras, debe reconocer por su manera de hablar con ellos que los respeta mucho, que los aprecia. Por lo tanto, incluso si los padres de uno incluso nos atacan, por ahí nos atacan con palabras, nos tratan duramente, uno debería incluso permanecer en silencio y aceptar y soportar a veces esa vergüenza, ¿no? De pasar esa vergüenza ante ellos. Esos son algunos de los consejos que se nos dan de cómo deberíamos nosotros honrar, de qué forma, de qué manera honrar a nuestros padres. Obviamente que van a surgir preguntas de esto, muchas preguntas, porque hay casos y casos en situaciones diferentes, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, dice otra cosa que se destaca aquí en esta para allá, es que justamente Sarai, la esposa de Abraham, justamente era la hermana de Abraham, pero por parte de padre, y que está permitido por la Torá que se pueda casar una persona con otra, hermanos, pero por parte de padre únicamente. Obviamente, esta situación para el pueblo de Israel fue prohibida de manera rabínica, y también es cierto que para los noágidas nosotros tenemos que ajustarnos a las leyes, obviamente, del país. Esto no significa que se recomiende el casamiento, sino que se permite, que no sería una transgresión. Pero no quiere decir que sea recomendable y que sería lo mejor, nada por el estilo. Obviamente hoy en día y sí, existe una valoración diferente de estas situaciones y seguramente parecería para muchos algo descabellado. Por lo tanto, ninguno está obligado a casarse con su hermana por parte del padre y tampoco lo podría hacer porque debe respetar el séptimo precepto, que es leyes de justicia y lo que está establecido en el código de la ley de cada país. Ahí justamente vemos también otras cosas que se desprenden de los preceptos noágidas, cuando hay una contienda entre los pastores de Abraham con los pastores de Lot, una pelea entre ellos en Génesis 13:7. Y justamente estaban discutiendo, los pastores de Lot estaban justamente pastoreando su ganado en campos que eran ajenos. O sea que las ovejas estaban comiendo, digamos, el sembrado de los ajenos, estaban robando. Y justamente eso tiene que ver con el mandamiento noágida contra el robo. Abraham no permitía que sus criados, que sus sirvientes hicieran pastar sus ganados en terreno ajeno, o sea, que le coman el sembrado a otra persona. Eso sería robar, porque justamente Abraham se cuidaba de no hacer eso porque estaba justamente bajo el código noágida, el código el precepto de no cometer robo. Y también, por ejemplo, encontramos algo curioso en Génesis 13:18, que dice que Abraham habitó en el terreno de Mamre. Y Mamre es una persona, es el nombre de una persona que se destaca porque era un gentil, noágida, honrado, realmente muy respetado, y que su nombre significa rebelión. Mamre significa rebelión. Y alude a que él se rebeló contra la idolatría. Miren qué interesante.
Manre se había rebelado contra la idolatría y por eso tenía ese título, mejor dicho, esa honra, ese renombre, por haber sido una persona que se rebeló contra la idolatría, no se quedó con los brazos cruzados. Y finalmente encontramos también en Génesis Bereshit 14:14, en donde dice que Abraham tomó 318 de sus hombres para luchar contra los ejércitos de 4 reyes que habían saqueado y llevado cautivos inocentes, que son una violación justamente al mandamiento no ágil contra el robo, porque el robar es muy amplio. El hecho de, por ejemplo, tomar cautivo personas, secuestrar gente, eso también es robo y está dentro de esta prohibición. Entonces justamente él fue a rescatar, a luchar, a rescatar a las personas, fue a luchar contra estos ejércitos y nos explica Rashi que Abraham se fue con una sola persona en realidad, que era su sirviente gentil Eliezer. Eran dos, él y Eliezer. Y que justamente Eliezer, curiosamente, el nombre Eliezer tiene el valor numérico de 318. Y 318 acá dice que eran 318 sirvientes. Se alude, se interpreta también que podrían haber sido 318 sirvientes que tenía Abraham. Pero también se dice que no, que era solamente Eliezer, porque su nombre tiene el valor numérico 318. Y que en realidad fue un milagro muy grande, en donde dos personas solamente, Abraham y su siervo Eliezer, lograron esta victoria de una manera espectacular. Incluso el Midrash, obviamente que hay que tomarlo siempre como una cuestión no literal, habla, por ejemplo, de que el polvo que tiraban contra sus contrincantes, contra sus enemigos, se transformaban en flechas y lanzas que destruían a sus enemigos. Dice que ocurrió un milagro, obviamente, muy grande, porque obviamente, obvio, dos personas contra muchísima gente. Entonces, algo milagroso ocurrió. Entonces, ellos, y se está, digamos, representando esta situación con que ellos echaban polvo y se convertían en flechas y lanzas, hablando de esa terrible victoria sobrenatural que tuvieron, porque realmente fue una victoria sobrenatural. Eso es lo que quiere mencionar y resaltar el Midrash. Estas son algunas de las cosas que podemos sacar en consonancia con los preceptos no ágidas en esta parte, en esta parashá de hoy.